Evangelio de noviembre 9, 2014, del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, domingo, Día del Señor, estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, en Roma. Y nos conviene dar una pequeña leída a la primera y a la segunda lectura. La primera es del profeta Ezequiel. Un hombre me llevó a la entrada del templo. Manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta la Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Y la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, dice: ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto he puesto los cimientos, otro construye sobre ellos. ¿No saben acaso que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Palabra de Dios. Muy bien, hoy la liturgia completa nos habla de la Iglesia. La Iglesia como asamblea de los hijos de Dios convocados a escuchar la palabra de Dios y acercarse a su mesa. La Iglesia que fundó Jesucristo subsiste en nuestra Iglesia Católica. Dice precisamente la Constitución Lumen Gentium, la luz del pueblo, la luz de la gente. ¿Qué vemos en el Evangelio? Jesús va a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, y se encuentra al templo, un templo grande lleno de vendedores, de cambistas. Cambistas que hacían unos negocios tremendos, porque los judíos piadosos que llegaban desde Egipto, que llegaban de Grecia, que llegaban de Roma, no tenían las monedas judías. Y en el templo no les aceptaban ninguna moneda que no fuera judía. De manera tal que ellos estaban forzados, si querían dar la limosna obligatoria, estaban forzados justamente a hacer el cambio de moneda. No había otra forma. Y en ese cambio forzado, pues las utilidades eran siempre para el cambista. Por eso el Señor dice: quiten todo de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos se acuerdan de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento: el celo de tu casa me devora. Porque ven que Jesús ha hecho un látigo con cordeles y está sacando a todo mundo a latigazos. Vienen las autoridades judías, los que administraban el templo, para reclamarle: ¿con qué poder haces esto? ¿Quién te ha nombrado para que hagas esto? Y es obvio que iban a llegar esos jefes, porque ellos eran los socios de todos los que tenían permiso de vender y de cambiar dinero. ¿De qué otra manera iban a conseguir, por ejemplo, los casacambistas, las monedas necesarias, sino justamente de aquello que se iba reciclando de las alcancías del templo? El Señor les contesta:
destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos están pensando en el templo que ha construido Herodes. 46 años se ha llevado la construcción y tú lo vas a levantar en 3 días. Y es curioso ahí la coincidencia de que el Señor Jesús era hijo justamente del constructor de casas. Pero, dice San Juan, él no hablaba del templo, sino del templo de su cuerpo, que todavía es más maravilloso. Cualquiera puede construir un templo, cualquiera, literalmente, con los medios. Pero ¿quién puede reconstruir a un hombre, el cuerpo de un hombre muerto? Nadie, hasta la fecha, ni con todos los recursos del mundo, podemos reconstruir el cuerpo de un hombre que ha sido destrozado, desangrado. Es una maravilla su resurrección, porque no solo resucita con el mismo cuerpo anterior, sino con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Dice, cuando resucitó Jesús, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello, creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. ¿Cómo podemos nosotros también ser resucitados de la muerte? ¿Cómo podemos asegurarnos de alcanzar la gracia de un cuerpo glorioso semejante al del Señor? Precisamente, Dios nos va construyendo a través de nuestra aceptación. El primer mandamiento podríamos decir que es escucha. Escucha a tu Dios para que aprendas a amarlo. Y una vez que aprendes a amarlo, aprenderás a vivir como Él te pide, a guardar sus mandamientos. Dice el Señor también, si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Ahí está justamente el templo santo del que habla San Pablo. Hermanos, veámonos nosotros mismos al espejo con mucho amor, porque tu salvación y la mía ha costado la sangre del Hijo único de Dios. Veamos también a nuestros hermanos con ese mismo amor, y sepamos ya desde ahora que Dios los quiere con Él para siempre, no solo a ellos, sino a todos nosotros. Hagamos el esfuerzo de mantenernos en la edificación de nuestra Santa Madre Iglesia, en las obras de caridad, en los actos de santidad, en la pureza de intención, siempre de cara a Dios en el Espíritu Santo, hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Dios les bendiga, hermanos.